Mujercitas, de Louisa May Alcott. Capítulo 4. Cargas. ¡Ay de mí! ¡Qué difícil se hace tomar las cargas y echar a andar! Suspiró Meg la mañana después del baile. Habían terminado las vacaciones y una semana de diversión no resultaba lo más adecuado para continuar el trabajo, que nunca le había gustado. Me gustaría que fuese Navidad o Año Nuevo siempre. ¡Ah, qué divertido! Respondió yo, bostezando tristemente. No nos divertiríamos ni la mitad que ahora, pero parece tan agradable tener cenas especiales y recibir ramilletes, ir a bailes, volver a casa en coche y leer y descansar y no trabajar. Es vivir como la gente rica y siempre envidio a las chicas que lo pueden hacer. Me gusta tanto el lujo, dijo Meg, tratando de decidir entre dos trajes gastados cuál era el menos deslucido. Bueno, no podemos tenerlo, así que de nada sirve quejarse. Echemos al hombro la carga y andemos tan alegremente como mamá. Estoy segura de que la tía March es un fardo del cual uno no puede deshacerse, pero supongo que cuando haya aprendido a llevarlo sin quejarme se me caerá de los hombros, o se hará tan ligero que no me molestará. Esta comparación hizo tanta gracia a yo que la puso de buen humor. Meg no se animó, porque su carga consistía en 4 niños mimados y le parecía más pesada que nunca. No tenía gusto ni para arreglarse, como de costumbre. ¿De qué sirve estar bien cuando nadie me ve fuera de esos chiquillos? Y a nadie le importa que sea bonita o fea, murmuró, cerrando de golpe el cajón de la cómoda. Tendré que trabajar y trabajar toda mi vida, con unos ratitos de diversión de vez en cuando, y hacerme vieja, fea y agria, porque soy pobre y no puedo gozar de la vida como otras muchachas. ¡Qué desgracia! Con este ánimo bajó Meg a desayunar, con cara lastimera y un humor de perros. Todas parecían disgustadas y dispuestas a quejarse. Beth tenía dolor de cabeza. Estaba echada en el sofá, tratando de consolarse con la gata y los 3 gatitos. Amy estaba inquieta porque no había aprendido sus lecciones y no podía encontrar sus chanclos. Yo no dejaba de silbar y hacía mucho ruido preparándose. La señora March estaba muy ocupada, terminando una carta que debía salir inmediatamente, y Hannah estaba gruñona por haberse acostado tan tarde la noche pasada. «Nunca hubo familia tan malhumorada», gritó yo, perdiendo la paciencia, cuando ya había volcado el tintero, roto los cordones de sus botas y aplastado su sombrero, sentándose encima de él. «Y tú la más malhumorada de todas», respondió Amy, borrando la suma equivocada con las lágrimas que habían caído sobre su pizarra. «Beth, si no encierras a esos horribles gatos en la bodega, me desharé de ellos», exclamó Meg muy irritada, al tratar de deshacerse de los gatitos que se le habían subido a los hombros. Yo se reía, Meg regañaba, Beth imploraba y Amy lloraba, porque no podía acordarse de cuánto era 9 por 12. «Niñas, niñas, calmaos un minuto. Tengo que enviar esta carta por el primer correo, y me confundís con tanto ruido», gritó la señora March. Hubo un momento de silencio, interrumpido por Hannah, que entró precipitadamente, puso 2 pastelillos calientes sobre la mesa y salió de nuevo. Estos pastelillos eran una institución. Las chicas los llamaban manguitos y habían descubierto que los pastelillos calientes venían muy bien en las mañanas frías. Nunca se olvidaba Hannah de hacerlos, por ocupada o gruñona que estuviera, porque las pobrecitas tenían que andar mucho, no tomaban otra cosa para almorzar y rara vez volvían a casa antes de las 3. «Que mimes a tus gatos y se te quite el dolor de cabeza, Beth. Adiós, mamá. Somos una cuadrilla de vagas esta mañana, pero volveremos hechas unos verdaderos ángeles. Vamos, Meg». Y yo echó a andar con la idea de que los peregrinos no salían como era debido. Siempre miraban hacia atrás antes de volver la esquina, porque su madre estaba siempre en la ventana para decirles adiós con la mano, sonriendo. Parecía como si no pudieran cumplir sus deberes diarios sin aquella despedida que les hacía el efecto de un rayo de sol. «Si mamá nos amenazara con el puño, en lugar de echarnos besos, nos estaría bien empleado, porque jamás se han visto vagas más ingratas que nosotras», gritó yo, que tomaba como saludable penitencia el camino cubierto de lodo y el viento agudo. «No uses palabras tan vulgares. Me gustan las palabras fuertes con algún sentido. Llámate lo que quieras, pero yo no me tengo por vaga ni permito que me lo digan. Tú eres una calamidad. Estás de un humor de perros porque no puedes sentarte en medio del lujo todo el tiempo. Pobrecita, espera hasta que yo haga fortuna y gozarás de coches, helados, zapatos de tacón alto, ramilletes y mozos rubios que bailen contigo». «Qué ridícula eres, yo», dijo Meg, riéndose sin embargo de aquellas tonterías. «Suerte que tienes de que lo sea. Si yo adoptara esos aires de aflicción y desmayo que tú empleas, estábamos listas. Gracias a Dios siempre puedo encontrar algo gracioso para darme ánimo. No te quejes más y vuelve a casa alegre».
Jo dio a su hermana un golpecito en la espalda cuando se separaban para seguir cada una su camino, llevando un pastelillo caliente en la mano y tratando de estar alegre a pesar del tiempo invernal, del trabajo duro y de sus juveniles deseos no realizados. Cuando el señor March perdió su dinero, tratando de ayudar a un amigo, las dos chicas mayores rogaron que se les permitiera hacer algo por su propio sostén a lo menos. Creyendo que nunca es demasiado pronto para cultivar energía, laboriosidad e independencia, sus padres consintieron y ambas se pusieron a trabajar con la buena voluntad que triunfa de todos los obstáculos. Meg encontró empleo como institutriz y se sintió rica con su sueldo pequeño. Como ella decía, le gustaba el lujo y su mayor pena era ser pobre. Lo encontraba más duro de soportar que las otras, porque podía recordar un tiempo en que la casa había sido bella, la vida holgada y agradable y nada les había faltado. Procuraba no sentir envidia ni descontento, pero era natural que la muchacha deseara cosas bonitas, amigas alegres, inteligentes y una vida feliz. En casa de los King veía todos los días lo que deseaba tanto, porque las hermanas mayores de los niños acababan de entrar en sociedad, y muy a menudo veía Meg visiones de trajes de baile y ramilletes. Oía charlas animadas acerca de teatros y conciertos, partidas de trineo y toda clase de diversiones, y también veía gastar dinero en bagatelas, un dinero que para ella hubiera sido de mucha utilidad. La pobre Meg se quejaba poco, pero a veces cierto sentido de injusticia la hacía sentirse agria hacia todo el mundo, porque todavía no había aprendido lo rica que era en aquellas bendiciones que realmente pueden hacer feliz la vida. Yo le convenía a la tía March, que era renga y necesitaba una persona activa para cuidarla. La anciana señora, sin hijos, le había ofrecido adoptar una de las chicas cuando vinieron las dificultades, y se enojó porque los padres rehusaran su oferta. Otros amigos dijeron a la familia March que habían perdido toda ocasión de ser recordados en el testamento de la rica anciana, pero los poco mundanos March dijeron: «No podemos renunciar a nuestras chicas ni por 12 fortunas. Ricos o pobres viviremos juntos y seremos felices todos juntos». Por algún tiempo la señora anciana no quiso tratarse con ellos, pero encontrándose en una ocasión con yo en casa de una amiga, algo en su cara cómica y en sus maneras toscas la impresionó favorablemente y propuso tomarla como señorita de compañía. Esto no le gustaba a yo en lo más mínimo, pero aceptó la colocación a falta de otra mejor y con gran sorpresa de todo el mundo se llevó muy bien con su irascible parienta. De vez en cuando había una borrasca y una vez yo llegó a irse de su casa diciendo que no podía soportar más. Pero la tía March se calmó tan pronto e insistió tanto en que yo volviese que ella no pudo rehusar, porque había algo amable en la vieja señora a pesar de todo. Sospecho que la verdadera atracción era una biblioteca grande de hermosos libros viejos, abandonados al polvo y a las arañas desde la muerte del tío March. Yo se acordaba de aquel señor, viejo y bondadoso, que le permitía construir ferrocarriles y puentes con sus diccionarios grandes, le contaba historias referentes a las ilustraciones curiosas en sus libros latinos y le compraba caramelos cuando la encontraba en la calle. El cuarto, oscuro y cubierto de polvo, con los bustos que parecían encararla desde los altos armarios, las butacas, las esferas y sobre todo el sinfín de libros entre los cuales podía escoger a su gusto, hacían de la biblioteca un verdadero paraíso para ella. Tan pronto como la tía March se echaba a dormir la siesta, yo se dirigía corriendo a su refugio y sentada en la butaca grande devoraba poesía, novela, historia, viajes y cuadros como un ratón de biblioteca. Pero como no hay felicidad duradera en este mundo, en el preciso momento en que llegaba al corazón de la historia, al verso más dulce del poema o a la aventura más peligrosa de un explorador, una voz chillona gritaba: «¡Yo! ¡Yo!», y tenía que dejar su paraíso para devanar hilo, lavar el perro o leer las obras de Belsan durante horas. La ambición de yo era hacer algo magnífico. Que fuera ella no lo sabía, pero dejaba al tiempo el descubrírselo, y entretanto su aflicción más grande era no poder leer, correr y montar a caballo tanto como quisiera. Siendo viva como una pimienta, teniendo una lengua aguda y un espíritu inquieto, su vida estaba llena de altibajos, cómicos y patéticos a la vez. Pero la disciplina que encontró en casa de la tía March era precisamente la que necesitaba. El pensamiento de que trabajaba para ganarse su vida, aunque ganara poco, la hacía feliz a pesar de los continuos «¡Yo!». Beth era demasiado tímida para ir a la escuela. Lo había intentado, pero sufría tanto que había abandonado la idea y estudiaba sus lecciones en casa con su padre. Aún después de que se fue, y cuando su madre tenía que dedicar todo su esfuerzo a las sociedades para la ayuda a los soldados, Beth continuó estudiando fielmente sola, haciendo lo mejor que podía. Era muy hogareña y ayudaba a Hannah a tener la casa limpia y cómoda para las trabajadoras, sin esperar más recompensa que el cariño de los suyos.
Pasaba días largos y tranquilos, pero no solitaria ni ociosa, porque su pequeño mundo estaba poblado de amigos imaginarios y ella era por temperamento una abeja industriosa. Tenía 6 muñecas que levantar y vestir cada mañana, porque Beth era todavía niña y quería a sus favoritas tanto como antes. No había ninguna perfecta y bella entre ellas. Todas habían sido desechadas cuando ella las prohijó. Cuando sus hermanas fueron demasiado mayores para tales ídolos, pasaron a ella, pues Amy no quería tener nada que fuera viejo o feo. Beth las cuidaba con más cariño por lo mismo y construyó un hospital para muñecas enfermas. Nunca clavaba alfileres en sus corazones de algodón, ni les hablaba severamente, ni les daba golpes. Aún la más fea no podía quejarse de descuido. Daba de comer, vestía, cuidaba y acariciaba a todas con cariño incansable. Un fragmento de muñeca abandonada había pertenecido a yo, y después de una vida tempestuosa había quedado abandonada en el saco de los trapos, de cuyo triste hospicio Beth la rescató llevándola a su asilo. Como le faltaba la parte superior de la cabeza, le puso un gorro bonito y como no tenía brazos ni piernas, escondió estas imperfecciones envolviéndola en una manta y dándole la mejor cama. El cuidado que daba a esta muñeca era conmovedor, aunque provocara sonrisas. Le traía flores, le leía cuentos, la sacaba a respirar el aire, la arrullaba con canciones de cuna y nunca se acostaba sin besar su cara sucia y susurrar cariñosamente: «Que pases una buena noche, pobrecita». Tenía a vez sus penas como las demás, y no siendo un ángel, sino una muchacha muy viva, a menudo tenía su llantito, como decía yo, porque no podía tomar lecciones de música y tener un piano bueno. Amaba la música, trataba de aprender con mucha aplicación y tocaba con tanta paciencia el desafinado y viejo instrumento, que parecía que alguien, sin que esto fuera alusión a la tía March, debería ayudarla. Pero nadie lo hizo, y nadie vio a Beth limpiar las lágrimas que caían sobre las amarillentas teclas cuando estaba sola. Mientras trabajaba cantaba como una alondra. Nunca estaba demasiado cansada para tocar el piano con el objeto de distraer a su madre o a las chicas, y día tras día se decía a sí misma, llena de esperanza: «Yo sé que obtendré mi música alguna vez si soy buena». En el mundo hay muchísimas Beth, tímidas y tranquilas, sentadas en rincones hasta que alguien las necesita y que viven para los demás tan alegremente que nadie se da cuenta de los sacrificios que hacen hasta que el grillo del hogar cesa de chirriar y desaparece el dulce rayo de sol, dejando atrás silencio y sombra. Si alguien hubiera preguntado a Amy cuál era la pena más grande de su vida, hubiera respondido enseguida: «Mi nariz». Cuando era muy pequeña, yo la había dejado caer en el cajón del carbón y Amy insistía en que la caída había arruinado para siempre su nariz. Le había quedado algo chata y por más que se la estiraba no podía darle una punta aristocrática. Nadie hacía caso de eso fuera de ella, y la nariz hacía por su parte todo lo posible por crecer, pero Amy lamentaba la falta de una nariz griega y dibujaba horas enteras narices bellas para consolarse. El pequeño Rafael, como la llamaban sus hermanas, tenía verdadero talento para dibujar y nunca era tan feliz como cuando copiaba flores, diseñaba hadas o ilustraba cuentos. Sus maestros se quejaban de que en lugar de hacer sus cálculos cubría de animalitos su pizarra. Las páginas blancas de sus atlas estaban llenas de copias de mapas y de sus libros salían volando, en los momentos menos oportunos, caricaturas sumamente cómicas. Estudiaba sus lecciones tan bien como era posible, y su buen comportamiento la libraba de muchas reprensiones. Sus compañeros la querían mucho por su buen carácter y por el arte que tenía de agradar sin dificultad. Sus aires, sus gracias, eran muy admirados, y su talento también, porque además de dibujar, podía tocar 12 tonadas, hacer ganchillo y leer el francés sin pronunciar mal más que las 2/3 partes de las palabras. Tenía una lúgubre manera de decir: «Cuando papá era rico, hacíamos tal o cual cosa», que conmovía a cualquiera, y las chicas consideraban sus palabras escogidas como muy elegantes. Amy estaba en buen camino de ser echada a perder por los mimos. Todo el mundo la acariciaba y sus pequeñas vanidades y su egoísmo crecían a buen paso. Pero algo atenuaba su vanidad. Tenía que usar los vestidos de su prima. La madre de Florence tenía pésimo gusto y Amy sufría mucho al tener que llevar un sombrero rojo en lugar de uno azul, trajes que no le iban bien y delantales chillones. Todo era de buena calidad, bien hecho y poco usado, pero ese invierno los ojos artísticos de Amy sufrían lo indecible con un vestido morado oscuro de lunares amarillos. «Mi único consuelo», dijo Meg, con los ojos llenos de lágrimas, «es que mamá no hace pliegues en mis trajes cada vez que soy mala, como hace la madre de María Parks».
Hija, es verdaderamente terrible, porque algunas veces se porta tan mal que el vestido no llega a las rodillas y no puede venir a la escuela. Cuando pienso en esta degradación, creo que puedo soportar hasta mi nariz chata y el vestido morado con lunares amarillos. Meg era la confidente y consejera de Amy, y por cierta atracción extraña de los caracteres opuestos, yo lo era para la dulce Beth. Solamente a yo contaba la tímida niña sus pensamientos, y sobre su hermana grandota y atolondrada ejercía a Beth, sin saberlo, más influencia que ninguna otra persona de la familia. Las dos chicas mayores eran muy amigas, pero ambas habían tomado una de las pequeñas bajo su cuidado y las protegían cada una a su manera. Era lo que llamaban jugar a las mamás. ¿Tiene alguna de vosotras algo que contar? He pasado un día triste y estoy verdaderamente ansiosa de alguna diversión, dijo Meg mientras estaban sentadas cosiendo aquella noche. Me pasó una cosa curiosa con la tía hoy, pero como salí con la mía os la voy a contar, dijo yo, que se complacía mucho en contar incidentes. Estaba leyendo el interminable Belsam y moscardoneando como suelo porque así se duerme la tía, y entonces saco algún libro interesante y leo ávidamente hasta que se despierta. Pero esta vez me entró a mí el sueño, y antes de que ella hubiera dado la primera cabezada, se me escapó un bostezo tal que ella me preguntó qué quería decir abriendo la boca lo bastante para tragarme el libro entero. Ojalá pudiera hacerlo y acabar con él de una vez, le dije tratando de no ser impertinente. Entonces me echó un largo sermón sobre mis pecados y me dijo que reflexionara sobre ellos mientras ella descabezaba un sueño. Siempre tarda bastante en esta operación, de modo que tan pronto como su gorro comenzó a cabecear como una dalia demasiado pesada, saqué de mi bolsillo el vicario de Wakefield y me puse a leerlo con un ojo en el libro y otro en la tía. Había llegado al punto donde todos caen al agua cuando me olvidé de todo y solté una carcajada. La tía se despertó y de mejor humor después de una siesta. Me dijo que leyese un poco para ver qué obra tan ligera prefería yo al digno e instructivo Belsa. Leí lo mejor posible y le gustó porque solamente dijo: No entiendo ni jota de todo eso. Comienza desde el principio, niña. Al comienzo fui procurando hacer los primeros capítulos tan interesantes como podía. Una vez tuve la picardía de pararme en un punto lleno de interés y decir tímidamente: Temo que la fatigue, señora. ¿No desea que lo deje? Ella tomó la calceta que se le había caído de las manos y mirándome severamente a través de las gafas dijo con su modo brusco: Acabe usted el capítulo y no sea impertinente, señorita. ¿Reconoció que le gustaba? Preguntó Meg. No, hija, no. Pero dejó descansar el viejo Belsham, y cuando volví para buscar mis guantes esta tarde, allí estaba tan absorta con el vicario de Wakefield que no me oyó reír mientras yo bailaba de gusto en el vestíbulo, al pensar en el buen tiempo futuro. ¿Qué vida tan agradable podría pasarse si quisiera? No la envidio a pesar de su dinero, porque, después de todo, los ricos tienen tantas penas como los pobres, creo yo. Eso me recuerda, dijo Meg, que tengo algo que contar. No es gracioso como el incidente de yo, pero me dio mucho que pensar mientras volvía. Hoy en casa de los King todos estaban alborotados y una de las niñas dijo que su hermano mayor había hecho algo malo y que su padre lo había echado de casa. Oía a la señora King llorar y al señor King hablar fuerte, y Grace y Ellen volvieron las caras cuando pasaron junto a mí para que no viera sus ojos enrojecidos. Naturalmente no pregunté nada, pero me daba lástima de ellos y estaba contenta de no tener hermanos rebeldes que hicieran cosas malas y deshonraran a la familia. Creo que estar deshonrando en la escuela es mucho peor que cualquier cosa que pueden hacer los chicos malos, dijo Amy, moviendo la cabeza como si ella tuviese larga experiencia de la vida. Hoy vino Susie Perkins a la escuela con una sortija de cornelina roja muy hermosa. Me encantaba tanto que deseaba de todo corazón que fuese mía. Bueno, dibujó ella una caricatura del señor Davis, con una nariz monstruosa, joroba y las palabras «Señoritas que las estoy viendo», saliendo de su boca dentro de un globo. Estábamos riéndonos del dibujo cuando súbitamente el profesor nos vio de veras y mandó a Susie que llevase su pizarra. Estaba paralizada de terror, pero fue. ¿Y qué pensáis que hizo él? La cogió por la oreja. Imaginaos por la oreja. La condujo a la tribuna y la hizo estar de pie durante media hora, teniendo la pizarra de manera que todo el mundo la pudiera ver. ¿No se rieron las chicas cuando vieron la caricatura?, preguntó yo, que encontraba divertidísimo el conflicto. Reír ni una. Se quedaron tranquilas como ratoncitos, y Susy lloró a mares, lo sé. No la envidiaba entonces, porque pensaba que millones de sortijas de cornelinas no hubieran podido hacerme feliz después de eso. Nunca hubiera podido recobrar ánimo después de tal mortificación.
y Amy continuó su trabajo, orgullosa de su virtud y de haber hecho un párrafo tan bien construido. Esta mañana vi una cosa que me gustó mucho y tenía la intención de contarla a la hora de la comida, pero lo olvidé, dijo Beth mientras ponía en orden el cesto de Jo. Cuando fui a comprar almejas, el viejo señor Lawrence estaba en la pescadería, pero no me vio porque yo me quedé quieta detrás de un barril y él estaba ocupado con el pescadero, señor Cutter. Una mujer pobre entró con un balde y una escoba y preguntó si le permitía hacer alguna limpieza a cambio de un poco de pescado, porque no tenía nada que dar de comer a sus niños y no había encontrado trabajo para el día. El señor Cutter estaba muy ocupado y dijo que no de mal humor. Ya se iba ella con aire de tristeza y de hambre, cuando el señor Lawrence enganchó un pescado grande con la punta encorvada de su bastón y se lo dio. Estaba ella tan contenta y sorprendida que abrazó el pescado y no se cansaba de dar las gracias al señor Lawrence. Ande, ande, vaya a guisarlo, le dijo él, y ella se marchó más alegre que unas castañuelas. Qué buena acción fue, ¿verdad? Qué gracioso era verla abrazando el pescado y diciéndole al señor Lawrence que Dios le diera la gloria. Cuando terminaron de reír de la historia de Beth, pidieron a la madre que contase otra, y después de pensar un momento, dijo ella gravemente: Hoy, mientras cortaba chaquetas de franela en la sala, me sentía muy ansiosa por papá y pensaba qué solas y desamparadas quedaríamos si le ocurriese algo malo. No hacía bien al preocuparme tanto, pero no podía evitarlo, hasta que vino un viejo a hacer un pedido. Se sentó a mi lado y me puse a hablar con él porque parecía pobre, cansado y ansioso. ¿Tiene usted hijos en la guerra?, le pregunté. Sí, señora, tenía 4, pero 2 han muerto. Otro está prisionero y ahora voy para ver al otro que está enfermo en un hospital de Washington, contestó sencillamente. Ha hecho usted mucho por su patria, señor, le dije, sintiendo hacia él respeto en lugar de compasión. Ni un pedacito más de lo que debía, señora. Iría yo mismo si pudiera servir de algo. Como no puedo, doy mis hijos y los doy de buena voluntad. Hablaba con tan buen ánimo, parecía tan sincero y tan contento de dar toda su riqueza, que me sentía avergonzado. Yo había dado un hombre, y lo consideraba demasiado, mientras que él había dado 4 sin escatimarlos. Yo tenía todas mis hijas para consolarme en casa, y su último hijo lo esperaba, separado por larga distancia, quizá para decirle adiós para siempre. Me sentí tan feliz y rica pensando en mi fortuna, que le hice un buen paquete, le di algún dinero y le agradecí la lección que me había dado. Cuéntanos otra historia, mamá, una historia con moraleja como esta. Me gusta pensar en ellas después, si son verdaderas y no muy pedagógicas, dijo yo después de un corto silencio. La señora March sonrió y comenzó enseguida, porque había contado historias a aquel auditorio durante muchos años y sabía cómo complacerlo. Había una vez 4 chicas que tenían lo bastante para comer y vestirse, no pocas comodidades y placeres, buenos amigos, benévolos padres que las amaban tiernamente, y todavía no estaban contentas. Al llegar aquí, las oyentes se miraron a hurtadillas y se pusieron a coser diligentemente. Estas chicas deseaban ser buenas y tomaron excelentes resoluciones, pero por una cosa o por otra no lograban cumplirlas muy bien y con frecuencia decían: si tuviéramos tal o cual cosa, o si pudiéramos hacer esto o aquello, olvidando completamente cuánto tenían ya y cuántas cosas agradables podían ya hacer. Fueron y preguntaron a una vieja qué métodos podrían usar para ser felices, y ella les dijo: cuando os sintáis descontentas, pensad en lo que poseéis y estad agradecidas. Aquillo levantó la cabeza como si fuera a hablar, pero no lo hizo, al notar que la historia no había terminado. Como eran chicas razonables, decidieron seguir el consejo y quedaron sorprendidas al ver lo ricas que eran. Una descubrió que el dinero no podía evitar que la vergüenza y la tristeza entraran en las casas de los ricos. Otra, que aunque pobre, era mucho más feliz con su juventud, salud y buen humor que cierta señora vieja y descontenta que no sabía gozar de sus comodidades. Una tercera, que desagradable como era trabajar en la cocina, era más desagradable tener que pedirlo como una limosna. Y la cuarta, que las sortijas de cornalina no eran tan valiosas como la buena conducta. Así, convinieron en dejar de quejarse, gozar de lo que ya tenían y tratar de merecerlo, no fuera que lo perdiesen en lugar de que aumentara. Y creo que nunca se arrepintieron de haber seguido el consejo de la vieja. Vaya, mamá, qué habilidad para volver nuestros cuentos contra nosotras y darnos un sermón en lugar de una historia, exclamó Meg. A mí me gusta esta clase de sermones. Es de la misma clase de los que solía contarnos papá, dijo Beth pensativa, poniendo en orden las agujas sobre la almohadilla de Jo. No me quejo nunca tanto como las demás, y ahora tendré más cuidado todavía, porque lo sucedido a Susie me ha hecho reflexionar.
repuso Amy. Necesitábamos esta lección y no la olvidaremos. Si lo hacemos, digamos, como la vieja Chloe en el tío Tom, pensad en vuestras bendiciones, niños, pensad en vuestras bendiciones. Susurró yo, que no podía resistir la tentación de sacar un chiste del sermoncito, aunque lo tomase tan en serio como las demás. Capítulo 5. Como buenos vecinos. ¿Qué disparate se te ha ocurrido ahora, yo? Preguntó Meg una tarde de nieve, viendo cruzar el vestíbulo a su hermana con botas de goma, un abrigo viejo con capucha, la escoba en una mano y la pala en la otra. Salgo para ejercitarme, respondió yo con un guiño malicioso. Hubiera pensado que 2 paseos largos por la mañana te bastarían. Hace frío y está nublado. Te aconsejo que te quedes al lado del fuego como yo, dijo Meg tiritando. Nunca hago caso de los consejos. No puedo quedarme quieta todo el día, y como no soy gata, no me gusta dormitar junto a la estufa. Me gustan las aventuras, y voy a buscar alguna. Volvió Meg a calentarse los pies y leer a Ivanhoe, y yo comenzó a abrir sendas con mucha energía. Como la nieve estaba floja, pronto abrió con una escoba una senda alrededor del jardín, para que Beth pudiera pasearse cuando saliera el sol, porque sus muñecas enfermas necesitaban tomar aire. El jardín separaba la casa de los señores March de la del señor Lawrence. Las dos estaban en un suburbio de la ciudad que todavía tenía mucho de campo, con bosquecillos, prados, huertas y calles tranquilas. Un seto bajo separaba las dos propiedades. De un lado había una vieja casa oscura, algo desnuda y descolorida, desprovista ahora del follaje de su emparrado y de las flores que en verano la rodeaban. Del otro lado, una casa señorial de piedra que denotaba a las claras las señales de la comodidad y del lujo en la cochera grande, en los paseos que conducían a los invernaderos y en las cosas bellas entrevistas detrás de las lujosas cortinas. Pero a pesar de todo, parecía una casa solitaria, sin vida. No había niños que jugaran en el césped, ni rostro maternal que sonriera desde la ventana, y con la excepción del viejo señor y su nieto, poca gente salía y entraba. A los ojos de Joe era un palacio encantado, lleno de placeres y esplendores que nadie disfrutaba. Por mucho tiempo había deseado contemplar aquellas glorias escondidas y tratar al muchacho Lawrence, que parecía desear aquella amistad, aunque no sabía cómo entablarla. Desde el baile había tenido aún más interés en tratarlo y había imaginado varios modos de entrar en conversación con él, pero no lo había visto por aquellos días y yo ya empezaba a creer que se habría marchado, cuando un día, en la ventana del piso alto, vio una cara morena mirando con nostalgia al jardín de ellas, donde Beth y Amy se arrojaban bolas de nieve. Ese muchacho sufre por falta de compañía y diversión, le dijo. Su abuelo no sabe lo que le conviene y lo tiene encerrado siempre solo. Necesita la compañía de chicos alegres que jueguen con él, o por lo menos de alguien que sea joven y animado. Ganas me dan de pasar y decírselo así al viejo caballero. Aficionada a las aventuras, la idea le encantaba, y aunque sus acciones escandalizaran a Meg, no echó al olvido el plan de pasar a la casa vecina. Y cuando llegó la tarde de la nevada, yo estaba lista para intentarlo. Vio salir en coche al señor Lawrence, y entonces se puso a abrir un sendero hasta el seto, donde se paró para hacer un reconocimiento. Todo estaba tranquilo, no se veían criados. En una ventana del piso alto, una cabeza de pelo rizado y negro, apoyada sobre una mano delgada, era la única señal de vida. Allá está, pensó yo. Pobre chico, completamente solo y enfermo en un día tan triste. Qué lástima. Arrojaré una bola de nieve y cuando mire le diré algo para animarlo. Allá fue la pelota de nieve y al momento el chico volvió la cabeza, mostrando una cara que perdió su aspecto de tristeza, con ojos que se alegraban y labios que sonreían. Joe hizo una señal, rió y agitó la escoba mientras gritaba. ¿Cómo está usted? ¿Está enfermo? Abrió la ventana Lori y gritó, ronco como un cuervo. Mejor, gracias. He tenido un catarro terrible y llevo una semana encerrado en casa. Lo siento mucho. ¿Cómo se distrae usted? De ningún modo. Esto es más aburrido que un sepulcro. ¿No lee usted? No mucho, no me lo permiten. ¿No hay alguien que le lea algo en voz alta? Algunas veces mi abuelo lo hace, pero mis libros no le interesan y no me gusta pedirle siempre a Brooke que me lea. Entonces llame a alguien que vaya a visitarlo. No quiero ver a nadie. Los chicos hacen mucho ruido y me duele la cabeza. ¿No hay alguna muchacha amable que pueda leerle y entretenerlo? Las muchachas son más tranquilas y desempeñan con gusto el papel de enfermeras. No conozco a ninguna. ¿Me conoce usted a mí? Comenzó a decir yo, riéndose y de pronto parándose. Claro que la conozco. ¿Quiere usted hacerme el favor de venir? Gritó Lori.
Yo no soy una persona agradable y tranquila, pero iré si mamá me lo permite. Voy a preguntárselo. Cierre esa ventana como buen muchacho y espere que vuelva. Con estas palabras, Joe se cargó al hombro la escoba y entró en la casa, preguntándose qué pensarían de ella. Lori estaba algo excitado con la idea de recibir una visita y se apresuró a prepararse, porque, como la señora March decía, era un caballerito. Para hacer honor a su visita, se peinó el cabello rizado, se puso un cuello limpio y trató de arreglar el cuarto, que a pesar de 6 criadas estaba de todo menos en orden. Pronto sonó una campana y se oyó una voz decidida preguntando por don Lori, y una criada, sorprendida, entró precipitadamente para anunciar la visita de una señorita. «Bueno, que pase, es la señorita Joe», dijo Lori, acercándose a la puerta de su pequeño despacho para recibir a Joe, que entró sonriendo y colorada, sin timidez alguna, con un plato tapado en una mano y en la otra los 3 gatitos de Beth. «Aquí estoy con alforja y equipaje», dijo animadamente. «Mamá lo saluda y se alegra de que yo pueda ayudarle a pasar el tiempo. Meg me pidió que le trajera un poquito de su pudín blanco. Lo hace muy bien. Beth pensó que la visita de los gatitos lo alegraría. Yo sabía que iban a molestarle, pero no pude rehusar, ya que deseaba tanto contribuir con algo». Resultó que el gracioso préstamo de Beth tuvo un gran éxito, porque al reírse con los gatitos olvidó Lori su timidez y entró en conversación fácilmente. «Esto parece demasiado bello para comerlo», dijo sonriendo con placer, cuando Joe destapó el plato y mostró el pudín blanco, adornado con una guirnalda de hojas verdes y rojas del geranio favorito de Amy. «No vale nada, es solo una manera de expresar nuestros buenos deseos. Diga a la criada que lo guarde para cuando tome usted el té. Es muy ligero y no le hará daño. Como es tan suave, se deslizará por la garganta sin lastimarla». «¡Qué cuarto tan bonito!». Podría serlo si estuviera bien arreglado, pero las criadas son perezosas y no sé cómo hacer para que se esmeren. Me hacen perder la paciencia. Yo se lo pondré en orden en un abrir y cerrar de ojos. Solo necesita que se barra delante de la chimenea, así, y arreglar las cosas sobre la repisa, así. Poner los libros aquí y los frascos allá. Volver el sofá de espalda a la luz y esponjar un poco los almohadones. Ahora está bien. Lo estaba efectivamente, porque riendo y charlando yo había puesto las cosas en su sitio, de manera que el cuarto tenía otro aspecto. Lori la observaba manteniendo un silencio respetuoso, y cuando ella lo invitó a acomodarse en el sofá, se sentó, dando un suspiro de satisfacción y diciendo con gratitud: «Qué amable es usted». Sí, eso era lo que faltaba. Ahora hágame el favor de sentarse en la butaca y permítame que haga algo para entretener a mi visita. «No, soy yo quien ha venido para entretenerlo a usted. ¿Quiere que le lea en voz alta?», dijo yo, mirando cariñosamente los libros que le parecían llenos de interés. «Muchas gracias, pero los he leído todos. Y si no le desagrada, preferiría charlar», respondió Lori. «Ni en lo más mínimo. Puedo hablar todo el día si me da usted cuerda. Dice Beth que soy una cotorra». «¿Es Beth la de las mejillas rosadas, que se queda mucho en casa y sale a veces con una cesta?», preguntó Lori con interés. «Sí, esa es Beth. Es muy amiga mía y una niña buenísima. La hermana bonita es Meg, y la del pelo rizado es Amy, ¿no es así?». «¿Cómo ha descubierto usted todo eso?». Lori se ruborizó, pero contestó francamente: «Muchas veces las oigo llamarse unas a otras, y cuando estoy aquí arriba solo, no puedo evitar mirar a su casa. Ustedes siempre parecen estar contentas. Dispénseme si soy descortés, pero a veces se olvidan de correr las cortinas donde están las flores, y cuando están encendidas las lámparas. Es un verdadero cuadro el que forman ustedes con su madre, todas alrededor de la mesa. Su madre se sienta siempre enfrente y parece tan amable detrás de las flores que no puedo dejar de mirarla. No tengo madre, ¿sabe usted?». Y Lori atizó el fuego para ocultar un temblor nervioso en sus labios, que no podía dominar. La expresión de soledad y nostalgia de sus ojos conmovió a Joe. Ella había recibido una educación tan sencilla que carecía de malicia, y a pesar de haber cumplido 15 años, era tan inocente y sincera como una pequeña. Lori estaba enfermo y solo, y comprendiendo lo rica que era ella en amor paternal y felicidad, trató alegremente de compartir su riqueza con él. Había una expresión muy amistosa en su cara morena y una dulzura poco acostumbrada en su voz clara al decir: «No cerraremos más aquella cortina y le permitiremos mirar todo lo que quiera, pero en vez de mirar debía usted venir a vernos. Mi madre es tan buena que le haría mucho bien, y Beth le cantaría a usted si yo se lo pidiera, y Amy bailaría. Meg y yo lo haríamos reír con nuestros trajes teatrales y pasaríamos ratos muy alegres. ¿No le permitiría a su abuelo venir?». «Creo que lo permitiría si su madre se lo pidiera».
Él es muy amable, aunque no lo parece, y me deja hacer casi todo lo que quiero. Solamente teme que moleste a los extraños, dijo Lori, animándose gradualmente. Pero no somos extraños, somos vecinos, y no nos molestaría nunca. Deseamos tratarnos con usted, y yo lo he intentado muchas veces. No llevamos aquí mucho tiempo, como usted sabe, y hemos hecho amistad con todos los vecinos menos con ustedes. Usted verá, mi abuelo vive entre sus libros, y no le interesa lo que pasa en el mundo. El señor Brooke, mi profesor, no vive aquí, y no tengo a nadie que pueda acompañarme. Me quedo en casa y me arreglo como puedo. Es una lástima. Debe animarse y hacer visitas a todas partes donde lo inviten. Así tendrá muchos amigos y casas agradables donde ir. No haga caso de su timidez. No le durará mucho tiempo si empieza a salir. Lori se puso colorado de nuevo, pero no se ofendió por lo de la timidez. Había tanta buena voluntad en los consejos de Joe que era imposible tomarlos a mal. ¿Le gusta a usted su escuela?, preguntó el chico cambiando de conversación después de una breve pausa. No voy a la escuela. Soy hombre de negocios. Muchacha de negocios, quiero decir. Le hago compañía a mi tía, una querida vieja gruñona, respondió yo. Lori iba a hacer otra pregunta, pero recordando a tiempo que no era cortés averiguar demasiado las vidas ajenas, se calló otra vez, un poco cortado. Yo apreció sus buenas maneras, pero como no le importaba mucho reírse un poco a costa de la tía March, hizo una ingeniosa descripción de la señora vieja e impaciente, de su perro de lanas, de su loro, que hablaba español, y de la biblioteca donde tanto se divertía ella. Lori escuchaba encantado, y cuando le contó el episodio del caballero viejo y presumido que fue una vez a hacer la corte a la tía March, y cuando estaba en medio de una bella frase, el loro le quitó la peluca con gran desaliento del galán, el muchacho se desternilló de risa, y una criada asomó la cabeza por la puerta para ver qué pasaba. Esto me hace mucho bien. Siga, siga, haga el favor, dijo retirando la cara del almohadón, colorada y resplandeciente de alegría. Muy satisfecha de su éxito, yo siguió efectivamente, y habló de sus juegos y proyectos, de sus esperanzas y temores por su padre, y los acontecimientos más interesantes del mundo pequeño en el cual se movían las hermanas. Después se pusieron a hablar de libros, y yo descubrió con placer que Lori los amaba tanto como ella, y había leído aún más. Si le gustan tanto, bajemos para que vea los nuestros. Mi abuelo está fuera, no tema, dijo Lori. Yo no tengo miedo de nada, respondió yo sacudiendo la cabeza. Lo creo, contestó el chico, mirándola con admiración, aunque pensando que no le faltarían razones para tener miedo del viejo caballero, si se encontraba con él en algunos momentos de mal humor. Como toda la casa estaba muy templada, Lori llevó a Jo de sala en sala, dejándola examinar cualquier cosa que le llamara la atención, hasta que llegaron a la biblioteca, donde ella dio unas cuantas palmadas y saltos, como solía hacer cuando se entusiasmaba. La biblioteca estaba atestada de libros, y había también cuadros y estatuas, vitrinas encantadoras llenas de monedas y curiosidades, butacas que invitaban al descanso, mesas raras y figuras de bronce, y lo mejor de todo, una chimenea abierta, encuadrada por curiosos azulejos. ¡Qué riqueza!, suspiró yo, dejándose caer en una butaca tapizada de terciopelo y mirando a su alrededor con intensa satisfacción. Theodore Lawrence, debería ser usted el chico más feliz del mundo, agregó gravemente. Un chico no puede vivir y alimentarse de libros, dijo Lori sentándose sobre una mesa enfrente. Antes de que pudiera agregar más, sonó una campana, y yo dio un salto exclamando alarmada. ¡Ay de mí! ¿Es su abuelo? Bueno, ¿y qué importa? Usted no tiene miedo de nada, ¿verdad?, respondió el chico con aire de picardía. Creo que le tengo un poquito de miedo, pero no sé por qué. Mamá me dio permiso para venir y no creo que usted se haya empeorado por mi visita, dijo yo dominándose, aunque tenía los ojos clavados en la puerta. Al contrario, me ha hecho mucho bien y le estoy muy agradecido, pero temo que usted se haya cansado de hablarme. Es tan agradable que no me resignaba a parar, repuso Lori sinceramente. El médico, que viene a verle a usted, señorito, dijo la criada. Dispénseme un minuto, tengo que ir a verlo, susurró Lori. No se preocupe por mí, aquí estoy tan contenta como unas castañuelas, respondió yo. Se fue Lori y su visitante se entretuvo a su manera. Estaba enfrente de un buen retrato del señor anciano, cuando la puerta volvió a abrirse, y sin darse vuelta, dijo ella decididamente. Ahora estoy segura de que no le tendría miedo, porque sus ojos son benévolos, aunque la boca sea algo severa, y parece una de esas personas firmes que siempre hacen lo que quieren. No es tan guapo como mi abuelo, pero me agrada. Gracias, señorita, respondió una voz ronca a sus espaldas. Volvióse espantada y se encontró frente a frente con el viejo señor Lawrence.
La pobre yo enrojeció hasta más no poder, y su corazón empezó a latir a velocidad vertiginosa. Un deseo violento de escaparse la invadió, pero significaba una cobardía, y las muchachas se reirían de ella. Decidió quedarse y salir del paso como pudiera. Otra mirada le mostró que los ojos vivaces que la miraban bajo las cejas espesas y grises eran aún más benévolos que los del retrato. En ellos había un guiño picaresco que aplacó en mucho su temor. La voz era aún más ronca que antes cuando el viejo señor dijo bruscamente, después de una pausa terrible: «Con que no me tiene miedo, ¿eh?» «No mucho, señor». «¿Y no me ve usted tan guapo como su abuelo?» «No, señor, no tanto». «Y hago siempre lo que quiero, ¿no es así?» «Solo dije que parecía». «Pero a pesar de eso le agrado». «Así es, señor». Las respuestas conformaron al viejo caballero. Se rió un momento, le estrechó la mano y, asiéndola de la barbilla, le examinó la cara, diciendo después con un movimiento de cabeza: «Tiene usted el espíritu de su abuelo, aunque no se parece a él. Era buen mozo, querida mía, pero lo que vale más, era un hombre valiente y honrado, y me siento orgulloso de haber sido su amigo». «Gracias, señor», dijo yo, perdiendo después de esto toda su timidez. «¿Qué ha estado usted haciendo con este muchacho mío?», fue la pregunta siguiente, hecha abruptamente. «Solamente he tratado de ser buena vecina, señor». Y yo explicó el porqué de su visita. «Piensa usted que él necesita que lo animen un poquito, ¿no es así?» «Sí, señor. Parece algo solitario, y quizá la compañía de jóvenes le haría bien. Nos alegraríamos de poder ayudar si es posible, porque no nos olvidamos del magnífico regalo de Navidad que usted nos envió», dijo vivamente yo. «Ta, ta, ta. Fue cosa del chico. ¿Cómo está la pobre mujer?» «Muy mejorada, señor». Y yo se puso a hablar velozmente de la familia Hamel, en la cual su madre había interesado a amigos más ricos que ella. Esa era la manera que tenía el padre de su madre de usted de hacer el bien. Iré a ver a su madre algún día, dígaselo así. Ya suena la campana para el té. Lo tomamos temprano a causa del chico. Baje con nosotros y siga siendo buena vecina. «Si no le estorba mi compañía, señor». «Si me estorbara, no la invitaría», respondió el señor Lawrence, ofreciéndole el brazo con la cortesía de los viejos tiempos. «¿Qué diría Meg si nos viera?», pensó yo, mientras caminaba con su nuevo amigo, imaginándose cómo la escucharían en su casa cuando les contara los acontecimientos del día. «¿Qué mosca le ha picado al mozo?», dijo el viejo señor, mientras Lori bajaba corriendo la escalera y se paraba en seco, estupefacto, a la vista de yo del brazo de su formidable abuelo. «No sabía que había usted vuelto, señor», dijo mientras echaba a yo una mirada triunfal. «Se ve que no lo sabía por la manera de bajar la escalera. Venga usted a tomar el té, señor, y pórtese como un caballero». Y después de dar al muchacho un cariñoso tirón de pelo, el señor Lawrence continuó andando mientras su nieto gesticulaba a sus espaldas con tanta gracia que por poco provocan una explosión de risa en yo. Mientras bebía 4 tazas de té, el abuelo habló poco, pero observaba a los jóvenes que charlaban como antiguos amigos, y no le pasó inadvertido el cambio operado en su nieto. Había color y vivacidad en la cara del chico y una alegría genuina en su risa. «Ella tiene razón. El chico está muy solo. Veré lo que pueden hacer estas niñas para solucionarlo», pensó el señor Lawrence mientras observaba y escuchaba. Yo le gustaba por sus maneras bruscas y originales. Parecía entender al muchacho casi tan bien como si ella misma fuera muchacho. Si los Lawrence hubieran sido lo que yo llamaba tiesos y almidonados, no se hubiera entendido con ellos, porque la gente así siempre la coartaba e irritaba. Pero viéndolos tan francos y naturales, ella lo estaba también, y les produjo una buena impresión. Cuando se levantaron quiso despedirse, pero Lori dijo que tenía algo más que mostrarle, y la condujo al invernadero que estaba iluminado en su honor. Era como un lugar encantado, con las paredes cubiertas de flores de lado a lado, la dulce luz, el aire húmedo y tibio, y las vides y plantas exóticas. Su nuevo amigo cortó las flores más bellas y las ató en un ramo, diciendo con mirada alegre: «Hágame el favor de dárselas a su señora madre y dígale que me gusta mucho la medicina que me envió». Encontraron al señor Lawrence de pie delante del fuego del salón. La atención de yo quedó completamente cautivada por un hermoso piano de cola abierto. «¿Toca usted el piano?», preguntó yo, volviéndose a Lori con expresión llena de respeto. «Algunas veces», respondió. «Hágame el favor de tocar el piano ahora. Deseo oírlo para contárselo a Beth». «¿No querrá usted tocar primero?» «No sé tocar. Soy demasiado torpe como para aprender, pero me gusta mucho la música».
Tocó Lori el piano, y yo lo escuchó con la nariz escondida entre él y otro posirrosas. Su respeto y estimación del muchacho Lori aumentó, porque tocaba muy bien y sin presunción. Deseaba que Beth pudiese oírle, pero no lo dijo. Elogió su arte hasta confundir al chico y su abuelo lo sacó del aprieto. Basta, basta, señorita. No le convienen tantas alabanzas. No está mal su música, pero espero que sea tan aplicado en cosas más importantes. ¿Se va usted ya? Bueno, muchas gracias y venga otra vez. Mis saludos a su señora madre. Buenas noches, doctor Job. Le dio la mano amablemente, pero parecía algo contrariado. Cuando estaban en el vestíbulo, Joe preguntó si había dicho alguna cosa inconveniente, pero Lori meneó la cabeza. No, la falta fue mía. No le gusta oírme tocar el piano. ¿Por qué no? Se lo diré otro día. John la acompañará a su casa porque yo no puedo hacerlo. No es necesario. No soy una señorita y estoy a un paso. Cuídese mucho. Sí, pero espero que volverá. Si usted promete venir a vernos cuando se haya restablecido. Lo haré con mucho gusto. Buenas noches, Lori. Buenas noches, Joe. Buenas noches. Cuando contó las aventuras de la tarde, la familia se sintió inclinada a hacer una visita a incorporación, porque cada una encontró algo muy atractivo en la casa grande. La señora March deseaba hablar de su padre con el anciano, que no lo había olvidado. Meg anhelaba pasearse por el invernadero. Beth suspiraba por tocar el piano de cola, y Amy ambicionaba ver los bellos cuadros y estatuas. «Mamá, ¿por qué no le gustó al señor Lawrence oír tocar el piano a Lori?», preguntó yo. No estoy segura, pero pienso que la razón es que su hijo se casó con una señora italiana, estudiante de música, lo cual enojó al viejo, que es muy orgulloso. La señora era buena, hermosa y culta, pero a él no le gustó, y desde el casamiento no volvió a ver a su hijo. Los padres de Lori murieron siendo él pequeño, y entonces el abuelo lo trajo a su casa. Me imagino que el chico, que nació en Italia, no es muy fuerte, y que el viejo teme perderlo, por lo cual lo cuida mucho. El amor a la música le viene a Lori de nacimiento, porque se parece a su madre, y me figuro que su abuelo teme que quiera ser músico. De todas maneras, su habilidad le recuerda a la mujer que no quería, y por eso frunció el ceño, como dice yo. «¡Ay de mí, qué romántico!», exclamó Meg. «¡Qué tonto!», dijo yo. «Que lo dejen ser músico si quiere, y no lo fastidien mandándolo al colegio aunque lo aborrezca». «Eso explica por qué tiene ojos grandes y negros y buenos modales, supongo. Los italianos siempre son simpáticos», dijo Meg, que era algo sentimental. «¿Qué sabes tú de sus ojos y de sus modales? Apenas has hablado con él», gritó yo, que no tenía nada de sentimental. «Lo vi en el baile, y lo que has contado demuestra que sabe cómo conducirse. Lo que dijo de la medicina enviada por mamá estuvo muy bien dicho. Supongo que él quiso decir el pudín blanco». «Qué tonta eres, niña. Quiso decir que tú lo eras. Eso está bien claro». «¿De veras?», dijo yo abriendo los ojos, como si no se le hubiera ocurrido tal cosa antes. «Jamás he visto una muchacha como tú. Cuando recibes un cumplido no te enteras», repuso Meg con aspecto de persona entendida. «Pienso que es todo tontería. Te agradeceré que no seas tonta y no estropees mi diversión. Lori es un buen chico y me gusta. No consiento alusiones sentimentales o cumplimientos y estupideces por el estilo. Seremos buenas con él porque es huérfano de padre y madre y puede venir a visitarnos. ¿Verdad, mamá?» «Sí, yo. Tu amiguito será bienvenido, y espero que me recordará que las niñas deben ser niñas tanto tiempo como puedan». «Yo no me tengo por niña, y aún no he entrado en los 13 años», dijo Amy. «¿Qué dices tú, Beth?» «Yo pensaba en nuestro peregrino», respondió Beth, que no había oído una palabra. «Cómo salíamos del pantano del desaliento y pasamos por la puerta estrecha al resolver ser buenas, y subimos al collado dificultad procurando serlo, y esa casa alta va a ser nuestro palacio hermoso. Pero antes tenemos que pasar junto a los leones», dijo yo, como si la perspectiva de tal encuentro fuera muy atrayente. Capítulo 6. Beth descubre el palacio hermoso. La casa grande resultó ser un palacio hermoso, aunque pasó algún tiempo antes de que todas entraran en él. Beth encontró muy difícil pasar junto a los leones. El viejo señor Lawrence fue el más grande de todos, pero después de su visita, cuando dijo algo gracioso o amable a cada muchacha y habló de tiempos viejos con la señora March, nadie, por excepción de la tímida Beth, le temía mucho. El otro león era su pobreza y la riqueza de Lori, porque no querían aceptar atenciones a las cuales no podían corresponder. Pero después de algún tiempo descubrieron que él era quien se consideraba favorecido.
Todo le parecía poco para demostrar su gratitud a la bienvenida maternal de la señora March, la compañía alegre de las chicas y el consuelo que encontró en su humilde casa. De modo que pronto olvidaron el orgullo y cambiaron atenciones mutuas, sin detenerse a pensar cuál era mayor. La nueva amistad crecía como hierba en primavera. A todas les gustaba Lori, y él, por su parte, dijo confidencialmente a su abuelo que las March eran muchachas excelentes. Con el delicioso entusiasmo de la juventud, acogieron al muchacho solitario de tal manera que pronto era como de la casa, y halló encantador el compañerismo inocente de aquellas chicas sencillas. No habiendo conocido jamás madre ni hermanas, experimentó pronto su influencia. Su dinamismo y laboriosidad lo avergonzó de la vida indolente que llevaba. Estaba cansado de libros y ahora le interesaban tanto las personas que el señor Brooke, su profesor, tuvo que dar informes poco satisfactorios de su trabajo, porque Lori siempre faltaba a clase y se escapaba a casa de la señora March. No haga caso, déjelo que se tome unas vacaciones y después recuperará el tiempo perdido, dijo el viejo señor. La buena señora, nuestra vecina, dice que él estudia demasiado y necesita compañía joven, diversión y ejercicio. Sospecho que tiene razón, y que yo he estado cuidando al muchacho como si fuese su abuela. Que haga lo que quiera con tal de que sea feliz. No puede hacer muchas picardías en casa de monjitas, y la señora March le ayuda más que nosotros. Qué buenos ratos pasaban, qué representaciones y cuadros vivos, qué carreras de trineos y juegos de patinar, qué veladas tan alegres en la vieja sala, y de vez en cuando convites en la casa grande. Meg podía pasearse por el invernadero cuando quería y disfrutar de las flores. Yo devoraba los libros y hacía desternillar de risa al viejo caballero con sus críticas. Amy copiaba cuadros y se complacía con la belleza de estatuas y estampas, y Lori hacía los honores de la casa de una manera encantadora. Pero Beth, aunque muy atraída por el piano de cola, no tenía valor para ir a la mansión de la dicha, como la llamaba ella. Fue una vez con yo, pero el viejo señor, ignorante de su debilidad, la miró fijamente por debajo de sus espesas cejas, lanzando un ¡ah! Tan fuerte que la dejó aterrada. Se fue corriendo y declaró que no volvería más ni aún por el piano querido. No hubo razonamientos ni ruegos que pudieran vencer su miedo, hasta que, al llegar el hecho a oídos del señor Lawrence de modo misterioso, él se encargó de buscar una solución. Durante una de sus breves visitas dirigió hábilmente la conversación hacia la música, habló de los famosos cantares que había visto, de los bellos órganos que había oído, y contó anécdotas tan interesantes que Beth, dejando su rincón lejano, fue acercándose poco a poco, como fascinada. Se puso detrás de la silla del viejo y escuchaba con los bellos ojos bien abiertos y las mejillas coloreadas por la emoción. Sin hacer más caso de ella que si hubiese sido una mosca, el señor Lawrence continuó hablando de las lecciones y maestros de Lori, y entonces, como si la idea se le acabara de ocurrir, dijo a la señora March: «El chico descuida ahora la música. Me alegro porque se estaba aficionando demasiado. Pero el piano sufre por la falta de uso. ¿No le gustaría a alguna de sus hijas venir a practicar de vez en cuando para que no se desafine?» Beth avanzó un poquito, apretándose las manos para no dar palmadas, porque la tentación era fuerte, y el pensamiento de practicar en aquel magnífico instrumento casi le quitó el aliento. Antes de que pudiese responder la señora March, el señor Lawrence continuó diciendo con un curioso movimiento de cabeza: «No necesitan ver o hablar a nadie, sino entrar a cualquier hora. Yo estoy encerrado en mi estudio al otro extremo de la casa. Lori está mucho fuera, y pasadas las 9 las criadas no se acercan al salón». Al decir esto se levantó como para irse y añadió: «Hágame el favor de repetir lo que le he dicho a las niñas, pero si no desean venir no importa». En esto, una mano pequeña se deslizó en la suya, y Beth levantó a él los ojos, con la cara llena de gratitud, diciendo con sinceridad, aunque tímida: «Sí, señor, lo desean mucho, muchísimo». «¿Eres tú la aficionada a la música?», preguntó él sin brusquedad, mirándola cariñosamente. «Soy Beth. Me gusta muchísimo la música, e iré, si está usted seguro de que nadie me oirá y que no molestaré», añadió, temiendo ser descortés y temblando de su propia audacia a medida que hablaba. «Ni un alma, querida mía. La casa está vacía la mitad del día. Ven y haz todo el ruido que quieras. Te lo agradeceré». «Qué amable es usted, señor». Beth se ruborizó bajo su mirada amistosa y ya sin miedo le estrechó la mano, porque le faltaban palabras para darle las gracias por el regalo precioso que le había hecho.
El viejo caballero le acarició suavemente la cabeza e inclinándose la besó, diciendo en tono raro en él: «Yo tenía una niña con los ojos como los tuyos. Dios te bendiga, querida mía. Buenos días, señora». Y se fue precipitadamente. Cómo cantaba Beth aquella tarde, y cuánto se rieron de ella, porque durante la noche despertó a Amy tocando el piano sobre su cara en sueños. Al día siguiente, habiendo visto salir al abuelo y a su nieto, Beth, después de retroceder 2 o 3 veces, entró por la puerta lateral y se encaminó silenciosa como un ratoncillo al salón donde estaba su ídolo. Por casualidad había algunas piezas fáciles de música sobre el piano. Con manos temblorosas y haciendo pausas frecuentes para escuchar y mirar alrededor, Beth tocó al fin el magnífico instrumento. Inmediatamente olvidó su miedo, se olvidó de sí misma y lo olvidó todo por el encanto indecible que le daba la música, porque era como la voz de un amigo querido. Se quedó allí hasta que Hannah vino a buscarla para la comida, pero no tenía apetito y no hacía más que sonreír a todas en estado de perfecta beatitud. Desde entonces, casi todos los días, la capuchita Bruna atravesó el seto y un espíritu melodioso, que parecía entrar y salir sin ser visto, visitaba el salón grande. Jamás supo que muchas veces el viejo señor abría la puerta de su estudio para escuchar los aires antiguos que le gustaban. Jamás vio a Lori hacer guardia en el vestíbulo para que no se acercasen las criadas. Jamás sospechó que los libros de ejercicios musicales y las canciones nuevas, colocadas en el musiquero, habían sido puestos allí para ella. Y cuando en su casa el muchacho hablaba de música con ella, solo pensó en su amabilidad al decirle cosas que le ayudaban tanto. De manera que disfrutó mucho y halló que la realidad era tan buena como su deseo la había imaginado, cosa que no se ve siempre en la vida. Quizá por estar tan agradecida a esta bendición recibió otra. De todas maneras merecía las dos. «Mamá, he pensado bordar un par de zapatillas para el señor Lawrence. Es tan amable conmigo que debo agradecerle, y no sé otro modo de hacerlo. ¿Puedo bordarlas?», preguntó Beth unas semanas después de su visita. «Sí, querida mía, le agradará mucho, y será un buen modo de darle las gracias. Las muchachas te ayudarán con ellas, y yo pagaré el gasto de poner las suelas cuando estén listas». Después de largas discusiones con Meg y yo, se escogió el dibujo, se compraron los materiales y se comenzaron las zapatillas. Encontraron apropiado un pequeño ramillete de pensamientos, serios sin dejar de ser alegres, sobre un fondo de púrpura más oscuro que Beth bordó ayudándola a sus hermanas de vez en cuando en las partes más difíciles. Como era muy hábil para las labores de aguja, las zapatillas se terminaron antes de que llegaran a aburrir a ninguna de ellas. Entonces escribió una cartita sencilla y con la ayuda de Lori logró ponerlas furtivamente encima de la mesa del estudio, una mañana antes de que se levantase el viejo caballero. Pasada la emoción del momento, Beth esperó para ver qué sucedería. Pasó todo el día y parte del siguiente sin que llegase una respuesta, y comenzaba a temer que había ofendido a su enigmático amigo. La tarde del segundo día salió para hacer un recado. Al volver vio desde la calle a 3, mejor dicho, 4 cabezas que aparecían y desaparecían en la ventana de la sala, y luego oyó varias voces alegres que le gritaban: «¡Carta del viejo señor para ti! ¡Ven corriendo!». «¿Beth te ha enviado?», comenzó a decir Amy, gesticulando con desusada energía, pero no pudo decir más porque las otras cerraron la ventana. Beth, sorprendida, apuró el paso. A la entrada la agarraron sus hermanas y en procesión triunfal la llevaron a la sala diciendo a la vez: «¡Mira! ¡Mira!». Beth miró efectivamente y palideció de alegría y sorpresa al contemplar un pequeño piano vertical sobre cuya tapa brillante había una carta dirigida a la señorita Elizabeth. «¿Para mí?», preguntó Beth, agarrándose a Joe para no caer al suelo de emoción. «Claro que es para ti, querida mía. ¡Qué generoso ha sido! ¿No te parece que es el anciano más bueno del mundo? Aquí está la llave, dentro de la carta. No la hemos abierto, aunque estábamos deshechas por saber lo que dice», gritó yo, abrazándose a su hermana y dándole la cartita. «Léela tú, yo no puedo. Me siento tan extraña. ¡Qué hermoso es!». Y Beth escondió la cara en el delantal de Jo, completamente dominada por su emoción. Jo abrió el sobre y se echó a reír, porque las primeras palabras que vio eran: «Señorita March, muy señorita mía». «¡Qué bien suena! Quisiera que alguien me escribiese así», dijo Amy, pensando que tal encabezamiento era muy elegante. «He tenido muchos pares de zapatillas en mi vida, pero ningunas que me hayan quedado tan bien como las suyas. El pensamiento es mi flor preferida, y estos me recordarán siempre al amable donante».
Me gusta pagar mis obligaciones, por lo cual creo que usted permitirá al caballero anciano enviarle algo que perteneció en otro tiempo a la pequeña nieta que perdió. Expresando a usted mis cordiales gracias y buenos deseos, quedo su amigo agradecido y atento servidor, James Lawrence. Vaya Beth, este es un honor del cual puedes estar orgullosa. Lori me dijo cuánto quería el señor Lawrence a la niña que murió y con cuánto cuidado guardaba todas sus cosas. Piénsalo bien, te ha dado su mismo piano. Mira lo que resulta de tener ojos grandes y azules y ser aficionada a la música, dijo yo, tratando de calmar a Beth, que temblaba tan excitada como jamás estuviera en su vida. Mira los encantadores candeleros y la seda verde, que parece tan bonita con la rosa de oro en el centro. Y el taburete, todo completo, replicó Mer, abriendo el instrumento para mostrar sus bellezas. Su atento servidor, James Lawrence, y te lo ha escrito a ti. Figúrate. Tengo que decírselo a las chicas. Les parecerá estupendo, agregó Amy muy impresionada. Tócalo, hija de mi alma, que oigamos el sonido del pianillo, dijo Hannah, que siempre participaba de las alegrías y tristezas de la familia. Beth tocó, y todas declararon que era el piano más extraordinario que habían oído. Evidentemente acababa de ser afinado y arreglado, pero a pesar de su perfección, creo que el verdadero encanto para ellas consistía en la cara radiante de felicidad con que Beth tocaba cariñosamente las hermosas teclas, blancas y negras, y apretaba los brillantes pedales. Tendrás que ir a darle las gracias, dijo yo por pura broma, porque no tenía la menor idea de que la niña fuera de veras. Sí, pienso hacerlo. Y mejor será hacerlo ahora mismo, antes de que me entre miedo pensándolo mucho. Y con indecible asombro de toda la familia, Beth salió al jardín, atravesó el seto y entró en casa de los Lawrence. ¡Válgame Dios! Esto sí que es la cosa más extraña que he visto en mi vida. Tiene la cabeza trastornada por el piano. Si no hubiera perdido el juicio, no hubiera ido, exclamó Hannah viéndola marchar. El milagro dejó mudas a las chicas. Se hubieran sorprendido aún más de haber visto lo que hizo Beth después. Fue y llamó a la puerta del estudio sin darse tiempo para pensar, y cuando una voz ronca gritó «¡Adelante!», entró y se acercó al señor Lawrence, que parecía completamente sorprendido. Ella extendió la mano y dijo con voz temblorosa «He venido para darle las gracias, señor, por...». Pero no concluyó, porque él parecía tan amable que se olvidó por completo de su discurso, y acordándose solo de que había perdido su niña querida, le echó los brazos al cuello y le dio un beso. Si el techo de la casa se le hubiera caído, no se hubiera sorprendido más el anciano caballero. Pero le gustó sin duda, le gustó extraordinariamente, y tanto lo conmovió y agradó aquel beso, lleno de confianza, que toda su aspereza desapareció. Sentó a la niña en sus rodillas y puso su mejilla arrugada sobre la rosada mejilla de su amiguita, imaginándose que tenía a su propia nieta otra vez. Beth perdió su miedo desde aquel momento, y sentada allí charló con su viejo amigo tan tranquila como si lo hubiese conocido toda su vida. El amor desecha el temor, y la gratitud vence el orgullo. Cuando volvió a su casa, él la acompañó hasta su propia puerta, le estrechó la mano cordialmente y se quitó el sombrero al retirarse, muy arrogante y erguido, como marcial caballero que era. Cuando las muchachas vieron semejante despedida, Joe se puso a danzar, Amy casi se cayó de la ventana, y Meg exclamó elevando las manos: «Bien, creo que ha llegado el fin del mundo».